¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como cada semana nos volvemos a encontrar y como siempre en el verano los acompañamos con noticias, con novedades, con la actualidad productiva en la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a hablar, como lo habíamos prometido en nuestra edición anterior, de las plagas que han aparecido en el sorgo, fundamentalmente el pulgón amarillo. También hablaremos sobre los residuos que van quedando en las distintas actividades productivas, qué hacer con ellos, cuál es el mejor manejo que se les puede dar. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, nos vamos hasta Mansilla, en el departamento Tala. Allí estuvimos charlando con José Jáuregui del semillero Gentos acerca del buen manejo, la genética para unas buenas pasturas, alimento básico para la alimentación ganadera. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Básicamente lo que estamos buscando es, todos nuestros materiales tienen una selección bajo pastoreo, es decir, tratamos de que todos los materiales que tenemos hoy en todas las especies tengan un proceso de selección con animales en pastoreo. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite que esos materiales estén adaptados a las condiciones reales de uso, en función de, bueno, el 90% de los materiales que hoy hay en el mercado de forrajeras terminan con una vaca encima. Entonces, bajo esa premisa es que trabajamos, ¿no? Y dentro de los objetivos del mejoramiento, siempre buscamos los materiales que tengan la mayor persistencia en esas condiciones. También apuntamos a, bueno, una genética buscando más calidad, vamos buscando también especies por ambientes. Entonces, así como hoy por ahí mirábamos algunas festucas, ¿no? Decíamos, hay festucas que son más rústicas, que se adaptan a ambientes más complicados, más marginales, y otras festucas que son más Fórmula 1, que se adaptan a un tambo. Entonces, un poco la paleta de productos en ese sentido de Gentos es bien amplia y siempre apuntando a resolver las necesidades de los productores. En promedio, las duraciones de cada pastura, ¿en cuánto tiempo andan? Y más o menos las pasturas, nosotros apuntamos a no menos de 4 o 5 años, sabiendo que a nivel país los promedios son bastante menores. Estamos hablando generalmente de muchas pasturas que duran 2 o 3 años, por supuesto dependiendo del sistema, pero bueno, en cuencas más lecheras, donde se hace un uso más intensivo, muchas veces las pasturas duran 3 años. Y nuestro desafío, a pesar de que parezca hasta, qué sé yo, contrario a la lógica, pero buscamos pasturas que sean más persistentes, porque creemos que ese es el camino también hacia un sistema más sustentable y hacia, bueno, un productor también más contento con lo que tiene, ¿no? Porque en la medida que uno tiene que todos los años pensar en resembrar un 30 o 40% de su superficie, es un costo elevadísimo. Entonces nuestro objetivo es siempre apuntar a la mayor persistencia productiva posible, ¿no? La optimización de toda pastura debe ir acompañado también de un correcto manejo, ¿no? Bueno, esa es otra de las premisas básicas. Como laburo, en muchos casos hemos visto que por ahí teníamos una genética muy buena, podíamos tener materiales extraordinarios, pero al momento de llevarlo al uso real del productor faltaba la pata técnica. Entonces, en ese contexto, Gentos viene desarrollando un programa de extensión que, bueno, se ha diseminado por todas las zonas productivas del país, con diversas estrategias, desde lo que son, por ejemplo, lo que fue hoy una charla técnica con productores, hasta capacitaciones más ya apuntadas directamente al personal de campo. Y bueno, en ese contexto creemos que es la manera más, digamos, armoniosa, ¿no?, de lograr una pastura, de tener una buena genética, pero a la vez apuntar a un buen manejo que haga que bueno, se genere este círculo virtuoso. Dentro de ese trabajo de extensión está la Escuela de Pastores, ¿no? Exactamente, ese es una de nuestras, digamos, desafíos más grandes. La Escuela de Pastores ya tiene muchos años, es una iniciativa que arrancó por ahí más concentrada en Cuenca del Salado, y en los últimos años la hemos podido extender a otras zonas. Bueno, el litoral es una, pero también Santa Fe Centro, también en parte de Córdoba. Y la verdad que ha tenido un resultado que ha superado ampliamente nuestras expectativas, en términos de que la gente queda muy enganchada, hay una demanda muy grande en términos de saber cómo manejar las pasturas. Y bueno, como decía antes, ¿no?, yo creo que uno puede tener la mejor genética del mundo, pero si no tiene el manejo y no va de la mano de un paquete también de manejo, es muy difícil lograr el objetivo productivo. Dentro de un manejo correcto, ¿cuáles serían los principales tips a enumerar? Bueno, depende de la pastura, ¿no? Pero supongamos, si uno habla desde la base, uno tendría que arrancar pensando en el principio, que es la implantación.
gran parte de nuestro fracaso en las pasturas tiene que ver con el periodo de implantación. Lo que pasa es que lo vemos a los 3 años, ¿no? Arrancamos con una pastura rala, se llena de malezas, entonces vemos el desastre, lo vemos recién a los 2-3 años cuando tenemos que resembrarla. Pero sin duda la implantación es un periodo crítico, hoy también se habló de este tema, hay que prestar atención primero, siempre digo, analicemos el suelo, no podemos arrancar una pastura sin saber dónde estamos parados. Pensemos en el ambiente, tenemos pasturas por ambientes, la paleta que hoy tenemos en Gentos es bien amplia, nos permite elegir en función de nuestro ambiente cuál es la más adecuada. Y una vez que, bueno, por supuesto, arrancamos con la implantación, hicimos una buena implantación, una buena elección de especies, hicimos la corrección del suelo, la sembramos, todo bien, el manejo de ahí para adelante va a definir la vida productiva, ¿no? O sea, además de todo lo que sea la aplicación de fertilizantes, en el caso de que haga falta herbicidas para controlar malezas, también viene de la mano un buen manejo. En muchos casos los fracasos y sobre todo pensemos, por ahí estamos en zona litoral, donde algunas especies sufren mucho el verano, en muchos casos el mal manejo en verano termina generando la muerte de la pastura al año siguiente. Entonces ahí viene esta cuestión de aprender a manejar el pasto, cómo manejarlo, cuál es el momento óptimo para entrar a pastorear, cuidar la pastura en verano y bueno, toda una serie de tips que nos permiten prolongar la vida productiva. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque hablamos de arroz. El ingeniero José Colazo integra el programa de mejoramiento en arroz del INTA de Concepción del Uruguay. Con él estuvimos charlando acerca del trabajo que se hace para lograr una mejor calidad de semilla que redunda en mejores resultados en el momento de la cosecha. Lideramos la producción de arroz en América Latina, donde el cultivar gurí es el cultivar o el segundo cultivar más utilizado en Brasil, Uruguay y Argentina. Y eso nos pone una vara más alta porque en la parte de investigación y desarrollo tenemos que estar pensando en liberar variedades que superen ese techo que hemos puesto. Y bueno, en eso estamos trabajando. Hoy en día desarrollar un cultivar tarda entre 10 y 15 años y gracias a proyectos de investigación estamos tratando de encontrar metodología que nos ayuden a cortar esos tiempos y darle respuesta al sector de forma más expeditiva. Justamente dentro de ese trabajo de desarrollo genético, ¿cuáles serían los principales puntos sobre los que se hace hincapié para llevarlo adelante? Bueno, hoy el norte es, además de tener variedades altamente productivas y de calidad, el sector está pidiendo variedades con resistencia a enfermedades, sobre todo piricularia, y en eso estamos trabajando muy fuertemente. La novedad es que en la próxima campaña vamos a tener el tercer sitio de evaluación que va a ser en la provincia de Corrientes para ayudarnos a seleccionar aquella genética tolerante y de esa forma tener variedades más rápido. Y el otro punto a cuestión es tener variedades con una nueva fuente de resistencia diferente a Clearfield, debido a la aparición de maleza resistente que está poniendo en jaque a esta novel tecnología. El programa cuenta con 2 fuentes de resistencia. Una, la generada por la empresa BAB, que es Provicia, y la otra Sur 15, con un modo de acción diferente. Entonces, podemos pensar en generar variedades que formen un sistema de rotación, no haya una misma molécula campaña tras campaña y de esa forma no se seleccione la maleza resistente. Y darle vida a esta tecnología que la tecnología Clearfield ha traído mucho impacto en el sector arrocero. Así que estamos focalizados en generar variedades con ese norte. Si tuvieras que enumerar entre los 4 puntos cuáles son los trabajos más destacados en la presente campaña, ¿qué es lo que podrías decir? Sí, mirá, un trabajo muy interesante, viéndolo desde la parte que fue sencillo, pero a la vez trajo mucha información, fue la validación de cómo las variedades responden al clomazone, que es una molécula herbicida que se usa en preemergencia y es una de las más utilizadas en Argentina. Se conoce que las variedades de arroz son o tienen un grado diferente de susceptibilidad. Ya hace 2 campañas el productor nos dijo, mirá que Membiporá le pega bastante este herbicida, así que fíjense de liberar variedades que no tengan ese problema, por lo cual contactamos a especialistas de CONICET y de la Universidad de Rosario y en conjunto nos enmarcamos en un proyecto para evaluar y encontrar una forma de hacerlo. Generamos una herramienta, con esa herramienta validamos in vitro las variedades usadas en Entre Ríos, hay una cartilla con información y a nosotros nos sirve para generar de forma preventiva
cultivares que no tengan problema con las moléculas que hay. O sea, eso la verdad que fue con muy buenos resultados, fue sencillo, así que lo podría nombrar. Y el otro trabajo interesante es el que mostró el ingeniero Durán, donde se mide la tolerancia al retraso de cosecha, que es algo que busca el productor también para que tenga una flexibilidad en ese momento, y ha validado que la genética de INTA tiene un muy buen comportamiento a la tolerancia al retraso de cosecha. Entonces esto puede llegar a ser también un punto fuerte para las variedades y el sector. Calidad culinaria es un tema que preocupa y mucho también, no solo al productor, sino también al industrial. ¿En qué se viene trabajando al respecto? Bueno, calidad culinaria, siempre tuvimos el liderazgo en el programa por generar variedades que cocinen bien. Ahora hemos incorporado una nutricionista al equipo, entonces también le estamos dando un enfoque nutricional. Estamos viendo las diferentes fracciones del almidón digerible, cómo son en nuestras variedades, es decir, cuál es el arroz que es más sano para la alimentación. Y bueno, y estamos profundizando con universidades el estudio, por ejemplo, de los perfiles de RBA que nos van a ayudar a predecir la cocción y también de la textura. Hoy en día se cuenta con tecnología, entonces como dije en la presentación, lo que estamos tratando de hacer es aplicarlas, validarlas para tener un mayor conocimiento de los temas. En este caso calidad culinaria es muy importante, porque uno puede tener un arroz que rinda 12.000 kilos, pero si no cocina bien no sirve. Distintas instituciones oficiales organizaron una jornada provincial sobre gestión de residuos agropecuarios. Charlamos con el ingeniero Carlos Toledo, director general de Agricultura de la provincia de Entre Ríos. El objetivo central fue, en cierta medida, aunar criterios y mostrar desde el Ministerio de Producción, que es un poco el paraguas que tenemos las dos secretarías, Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Ambiente, mostrar que se puede trabajar en forma articulada. Y un poco la idea es a los residuos que genera la producción agropecuaria de distinto tipo, que es un poco lo que estamos desarrollando hoy, empezar a darle una impronta distinta y darle un tratamiento distinto. Pensar que un residuo que puede ser negativo, que puede tener un impacto negativo, de golpe puede transformarse en una oportunidad y en una alternativa positiva y en definitiva transformarse en un recurso que pueda mejorar la productividad, pueda mejorar los resultados que van generando las actividades productivas en la provincia. Y después, bueno, qué hacer y cómo trabajar un recurso tan importante como es la cama de pollo, que es un residuo que surge de la producción avícola, tan potente y tan fuerte que es en nuestra provincia. Bueno, ¿en qué medida podemos transformar eso en un recurso, como decía al comienzo, y que sirva para mejorar un poco la productividad? Bueno, la gente de Campo Limpio también va a decir lo suyo respecto a esta situación de los plásticos que surgen de las aplicaciones, que son un verdadero problema y que necesitamos una gestión. Y bueno, y una presentación que abarcó todo, que se dio al comienzo en forma virtual por un técnico de la Asociación de Cooperativas Argentina, donde se habló de transformación también en energía, se habló del tema de los plásticos agropecuarios, tanto los hilo bolsa como los plásticos de los envases, de cómo ACA está reutilizando y reciclando todos esos elementos. Y en pos de llegar a esos objetivos son muchísimas las herramientas que el productor tiene a mano para lograrlo. La primera herramienta que debemos empezar a poner más disponible para los productores es el conocimiento. Muchas veces todas estas cosas no se conocen y consecuentemente a veces los caminos que se utilizan no son los adecuados, pero no por maldad ni por negligencia, sino por desconocimiento. Entonces es importante justamente que esa agenda que queremos construir estén representados todos los sectores, que la ciencia y tecnología, la academia empiecen a investigar específicamente cómo resolver los problemas de la producción en la provincia, que el sector productivo visibilice esa fortaleza de tener universidades, centros de ciencia y tecnología muy potentes
importantes en la provincia de Entre Ríos, el gobierno que está interesado en atender todas estas cuestiones. Me parece que si logramos generar un entramado donde estén todos involucrados, realmente el resultado puede ser positivo. ¿Y es muy difícil lograr ese entramado? No es para nada difícil si tenemos toda la predisposición del diálogo. A juzgar por los resultados pareciera difícil, ¿no? Hace 2 años que estamos trabajando en la mesa del maíz y no hemos logrado que todos los actores se sienten sobre la mesa. Sin embargo, entendemos que son empresas que hay que abordarlas, son actividades que tenemos que empezar a incorporarlas en nuestra agenda. ¿Puede ser que este tipo de capacitaciones también pudiera estar volcado hacia el resto de la sociedad, hacia un sector que nada tiene que ver con la producción agropecuaria, pero que es formador de opinión? Hoy justamente se planteaba que si no hacemos esto, si no empezamos a comunicar, empiezan a surgir reglamentaciones que a veces no ordenan, sino que desordenan. A veces son excesivamente estrictas, a veces hacen foco en cuestiones que no son las centrales. Entonces, por supuesto que es clave la comunicación. Y es importante la comunicación interdisciplinaria también. O sea, que todos los sectores y todos los actores, todos los eslabones de la cadena puedan comentar y puedan salir al medio y que la comunidad sepa que se están discutiendo estas cosas. Entonces, la producción de cerdo es importante, ha crecido y va a seguir creciendo. El consumo per cápita está en un franco crecimiento. La avicultura tiene un rol estratégico en nuestra provincia. Nosotros tenemos que aprovechar esa fortaleza que ya tenemos como para que se pueda incrementar la producción y que no haya ningún impacto negativo. Hay que trabajar y hay que fundamentalmente generar condiciones y confianza a la comunidad para que se sepa que se está trabajando en ese tema. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final hablamos del pulgón amarillo en el sorgo. Pablo Bouzada es responsable comercial de Tobin Semillas. Con él estuvimos charlando en una recorrida a campo acerca de esta problemática que es la aparición del pulgón amarillo en el sorgo. Se viene reconociendo, fue una problemática que la tuvimos a fin de la campaña pasada, ya en algunos, dependiendo de los materiales, de su ciclo, cómo fue apareciendo y cómo nos fuimos enterando. Desde Tobin se pusieron a trabajar los equipos de producción para poder identificarlo y de esa manera poder dar la alerta del pulgón amarillo de caña de azúcar y darle un asesoramiento lo más rápido posible al productor, cómo identificarlo y con qué principios activos poder hacer un caldo para poder aplicar que sea con la máxima calidad del mismo, para poder controlar la plaga. De todas maneras, me parece que esta campaña, tanto productores como técnicos, están en la alerta de comienzo, de la implantación, y hoy ya están requiriendo mucho más información de la que se requería el año pasado asimismo. Por supuesto, como te dije recién, sí, fue a último momento de la campaña pasada, se alcanzaron a cosechar, más allá de las problemáticas que hubo, se pudo cosechar el sorgo. Ya es una campaña en la que estamos entrando donde los cultivos de sorgo ya están en un estadio vegetativo avanzado, muy pronto a pasar a reproductivo, donde ya se empieza a ver las apariciones. Ya hace 15, 20 días atrás empezaron las primeras apariciones en la provincia, en diferentes entidades públicas, campos de productores, ensayos privados. Y bueno, ya tenemos como un manejo, una tranquilidad desde Tobin para saber cómo manejarlo, cómo identificarlo. De toda manera estamos haciendo a través de la red de distribuidores canales de comunicación por WhatsApp, Instagram o directamente con el Info Tobin, informando nuevamente para que se queden tranquilos productores de cómo tratarlo, cómo identificarlo y cómo hacer las aplicaciones pertinentes para poder lograr el control. Y por suerte para la compañía y con un muy buen trabajo del programa de mejoramiento genético, ya el semillero tenía un par de materiales que sirvieron para paliar un poco esta situación. Sí, como te dije, el año pasado ya se venía trabajando campañas anteriores, desde lo que es la parte de producción, investigación de Tobin se venía trabajando. Con toda esta problemática que surgió el año pasado se le dio canal, un auge importante, se identificó, hoy gracias a Dios la compañía tiene 2 materiales que gracias a Dios son tolerantes al pulgón de amarillo
y bueno, eso nos da una tranquilidad al consumidor del producto Tobin en lo que son los materiales 63T, Top 63T y Top 78 DP. Son materiales tolerantes que te dan una tranquilidad poder usarlos y tener un plus más en el tratamiento del pulgón. Y también charlamos con Federico Pisoni, gerente general de la empresa, acerca del crecimiento de la superficie de sorgo en la Argentina y de esta problemática que se ha presentado. Mira, cuando hablamos de sorgo, cultivo muy general, me estás preguntando particularmente del sorgo granífero, ese crecimiento exponencial se vio gracias a la exportación de sorgo. Consideramos que todo lo que es el mercado de sorgo granífero desde el 2017 ha tenido un crecimiento que supera el 200%, porque pasamos de 450.000 hectáreas, hoy actuales 1.100.000 hectáreas aproximadamente. Es básicamente por la exportación a China. Y en ese crecimiento, cuando parecía que todo venía color de rosa, apareció una plaga como el pulgón de la caña de azúcar que indudablemente puso una alerta a esto, ¿no? Exactamente. Este año, 2021, cuando creíamos que estábamos ya saliendo de la pandemia, apareció una pequeña pandemia para el sorgo que se llama pulgón de la caña de azúcar. En enero de este año, desde la empresa Tobin se identificó. Logramos hacer las alertas para informar al productor que era necesario monitorear y bueno, comenzar con los controles químicos, digamos, que era la herramienta más rápida y la única herramienta que teníamos en ese momento, ¿no? ¿Y cómo aparecen esos países de orígenes y cuánto tardó en llegar a nuestro país? Mirá, ¿cómo aparece? Aparece como toda plaga, digamos, es originaria de la caña de azúcar, de ahí su nombre, y bueno, obviamente que el sorgo, por su familiaridad, empezó, por una difusión del cultivo, empezó a crecer. Tardó 8 años en llegar a Argentina. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento con países limítrofes donde no la veníamos detectando y sinceramente nos sorprendió a todos su presencia con tanta magnitud, ¿no? Y su distribución, su gran distribución a nivel país. De todas maneras, ese margen de tiempo de esos 8 años le dio tiempo a la empresa a la que usted representa a trabajar en función de, ¿no? Desde los programas de mejoramiento hay una clave que es cuando aparecen plagas o enfermedades a nivel mundial. Los programas orientan parte de su estudio, digamos, a buscar germoplasma para buscar tolerancia, resistencia a enfermedades y plagas. Hace 8 años, cuando esto pasó en México y en Estados Unidos, nosotros estábamos trabajando con ensayos para seleccionar materiales para aquellos mercados y empezamos a detectar las tolerancias de muchos materiales que hoy, gracias a Dios, podemos decir que tenemos 2 materiales tolerantes a la plaga comerciales en la empresa y además tenemos mucho germoplasma tolerante, lo que nos permitió ya para la campaña 2022-23 ingresar con una paleta más completa, con materiales precoces, ciclos intermedio largos, doble propósito. Y aquí hay quizás 2 conceptos que valga la pena destacar para separar bien las diferencias y para evitar confusiones. En este caso hablamos de tolerancias. Exactamente, o sea, acá no son materiales resistentes, hay que entender que la tolerancia en el híbrido son muy marcadas las características entre el híbrido susceptible y tolerante, en el sentido de que el susceptible, la plaga se crece, digamos, y se distribuye muy rápidamente. En cambio los tolerantes, por cuestiones técnicas, que no vamos a entrar en tema, digamos, tiene un crecimiento mucho menor, la plaga, digamos, no prefiere ese cultivo y al no poder alimentarse correctamente tiene poblaciones muy menores. De todas maneras, un material tolerante puede llegar a necesitar alguna aplicación de herbicida, pero los umbrales de daño son muchísimo menores que un material susceptible. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Para nuestras próximas ediciones comenzaremos a compartir una nueva edición de la prueba pastoril del litoral que ya admitió a sus nuevos reproductores que van a competir durante este 2022. También seguiremos conociendo sobre las buenas prácticas agropecuarias, más sobre la lechería en la región litoral y por supuesto los temas que tienen que ver con las cadenas agroalimentarias en las provincias de Entre Ríos. Les agradezco mucho que nos elijan cada semana, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.